Y hoy vamos a ver un principio bien importante. Yo lo he llegado a compartir hace tiempo de forma general, pero creo que es importante que apliquemos esto a nuestra relación matrimonial. Y quiero comenzar de lleno con una pregunta. Pongan muchísima atención y antes de decir sí o no, medítenla un poquito, ¿verdad? Si nos preguntaran qué es lo más grave en el mundo o en la vida de un creyente o de cualquier persona, a la luz de la Biblia, meditando un poquito, pensaríamos, bueno, lo más grave es el pecado, porque por el pecado entró la muerte y el pecado nos desvía del plan de Dios y el pecado fue el que distorsionó el plan original, el que corrompió a Adán y a Eva, y podemos hablar una serie entera acerca de lo grave que es el pecado del matrimonio y en todas las áreas de nuestra vida, trae destrucción, devastación, etcétera, etcétera. Pese a lo grave que es el pecado, la pregunta que les quiero hacer es esta, y con eso voy a introducir el tema. No les he dicho todavía de qué se va a tratar. Pese a lo grave que es el pecado, ¿hay algo en la Biblia que sea más grave que el pecado? Medítenla, los que nos siguen también a través de la transmisión, ahí en casa, ¿verdad? Hagan sus apuestas. ¿Y cuántos creen que sí hay algo más grave que el pecado? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen, yo creo que sí? Levanten la mano, los quiero ver. No adivino pensamientos, no tengo ni el don de discernimiento de pensamientos y mucho menos el don de adivinación. Ok, ¿cuántos creen que no hay algo que sea más grave que el pecado? Dicen, no, hombre, el pecado es gravísimo, ¿qué va a ser más grave que el pecado? Levanten la mano. Ok, tenemos 3 votos a favor de que sí, tenemos como unos 10 a favor de que no y un montón de votos a favor de que quién sabe, ¿verdad? Ya levantaron la mano los que sí, ya levantaron la mano los que no, ahora levanten la mano los que no levantaron la mano. Perfecto, buenos políticos quedando bien con todo el mundo. Y la respuesta es sí. Denle un aplauso a los que votaron que sí porque acertaron, ¿verdad? Si hay algo más grave que el pecado, aunque no lo creas, y esto es muy sencillo, es la actitud que nosotros tomamos frente al pecado o la manera en la que nosotros respondemos al pecado, porque el pecado en sí mismo tiene solución y es muy sencillo, ¿verdad? Y es creo que lo primero que aprendemos al venir a Cristo. Por causa del pecado, Romanos 3, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. ¿Quiénes? Todos, y no hay justo ni aun uno. Yo les he dicho muchas veces que aquí todos tienen cara de querubines, de serafines, se ven bien lindos, tan bonitos matrimonios, parece que no rompen ni un plato, ¿verdad? Pero en la casa más bien salen volando los platos. Voltéense a ver a los ojos y háganle, ¿verdad? Mutuamente. Entonces, todos hemos pecado y ese no es el problema más grave en la vida de un creyente, porque hay solución y es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero luego añade Romanos 3, 23 y 24, siendo justificados gratuitamente, fuimos declarados justos delante de Dios por la redención, es decir, por el rescate que pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo, 1 de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Entonces, ya aterrizando esto al matrimonio, muchos vienen a Cristo y venimos arrastrando muchos pecados, pero todos estos tienen solución. El Señor puede restaurar, puede sanar, puede transformar. A lo mejor tú dices, es que tú no sabes el carácter que tiene mi esposa, Dios lo puede cambiar. Es que mi marido venía con un trasfondo muy inmoral, Dios lo puede cambiar. Es que veníamos con una muy mala actitud y era muy duro y un varón me dijo, es que yo era de rancho, pastor, y ahí me paraban a las 5 de la mañana a cortarle la cabeza a las gallinas y a los pollos y veía a los pollos caminando sin cabeza y por eso yo soy muy duro y nunca me abrazaron y me dieron amor. Dios lo puede cambiar siempre que nosotros tengamos una actitud de humildad y de reconocer en qué áreas estoy mal y cuánto necesito de Dios. Pero es más grave que el pecado la actitud que tomo frente al pecado, porque si yo no reconozco mi pecado, ahí no hay manera de ser ayudado. Por eso dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado, ¿quién se lo sabe? No prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.
Poco a poco cada vez esto se irá aterrizando más al matrimonio, pero quiero que de forma general primero entendamos la idea y luego vamos a ir a otro proverbio maravilloso. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué? Hablando aquí de dos personas hipotéticas, uno alcanzó misericordia y otro no prosperó. ¿Es porque el pecado del que no prosperó fue mayor que del que alcanzó misericordia? Es que uno solamente dijo una mentirita, pero el otro mató seguramente. El otro cometió un pecado de inmoralidad muy grave. No, aquí la Biblia no menciona qué tipo de pecado cometió cada quien. Probablemente el pecado del que alcanzó misericordia era ante los ojos de los hombres más grave que el de aquel que no prosperó. Pero aquí lo que la Biblia enfatiza no es en el pecado, sino en la actitud que cada persona tuvo frente al pecado. Por eso yo concluyo que es más grave que el pecado la actitud que yo tomo frente al pecado, porque cuando yo lo confieso y me aparto, alcanzo la misericordia. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que venían con actitudes terribles, con un carácter espantoso, con pecados espantosos, pero que se arrepintieron y que el Señor los levantó. Tenemos los mismos discípulos, ¿verdad? Pedro con su mal carácter, Pablo que mataba a cristianos, que los perseguía. Tenemos a Rahab, la ramera, y no es precisamente que vendía ramas en las calles, la mujer. Tenemos tantos ejemplos de tanta gente, aún el sanguinario Nabucodonosor, y cómo cuando se encuentran con el Señor terminan reconociendo a Dios y hubo un remedio para su situación, un remedio para su pecado. Siempre que haya arrepentimiento, el Señor puede obrar en nuestras vidas, pero cuando yo lo encubro, cuando yo no reconozco, cuando yo empiezo, como lo veremos hoy, a buscar excusas, culpables, justificaciones, pretextos, es imposible que prospere. Y lo que vamos a ver hoy es un tema que he titulado con signos de interrogación. ¿Qué tipo de matrimonio, te pregunto antes del tema, somos nosotros? ¿Estaremos ciegos y perdidos o humildes y bendecidos? Es el tema de esta noche. ¿Voy a quedarme ciego? ¿Voy a encubrir mi pecado? ¿No lo voy a reconocer y me voy a perder? ¿O voy a ser humilde y voy a reconocer en qué áreas de mi vida no estoy bien o puedo mejorar todavía? ¿Qué estoy haciendo mal o qué no estoy haciendo que tenga que hacer? Y voy a prosperar. Voy a ser el tipo de persona, de matrimonio que alcanzó misericordia y que prosperó, o aquel que no prosperó y que se quedó estancado. Y lo que determine de qué lado de la línea voy a estar no es justamente lo que estoy haciendo, sino qué reacción tengo ante lo que estoy haciendo. Quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 12, por favor, capítulo 12 de Proverbios. Y este pasaje es interesantísimo. Proverbios capítulo 12, bueno, todo Proverbios vale mucho la pena que lo leamos, que lo meditemos. Hay tanta sabiduría ahí, es el propósito de Proverbios. Y fíjate, el versículo 15 va muy de la mano de lo que estábamos diciendo. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y te preguntarás qué tiene que ver con el tema y con el pasaje anterior y con la pregunta inicial. Es muy sencilla. Se está describiendo a un hombre y se le llama o se le adjudica un adjetivo, una característica, y es la de una persona necia. ¿Cuál es el problema del necio en este momento? ¿Su camino? Él va por un mal camino, pero el problema en este proverbio no es el mal camino que está llevando. Porque una persona por un mal camino que reconoce que está en un mal camino, muy probablemente va a salir de él. Es una persona que dice, sí, no tengo un buen carácter, sí, esta inmoralidad está mal, esta forma de responder no estuvo bien, sí soy muy áspero con mi esposa, sí me falta tiempo para mi esposo, es verdad, estoy muy metido en el trabajo, estoy muy metida con los niños, le he abandonado. Una persona humilde va a prosperar si reconoce en qué área está flaqueando, en qué área está mal. Es muy probable que el Señor pueda obrar en su vida y pueda, como lo vimos, al reconocer y confesar su pecado, porque aclaro, pecado no es necesariamente hacer algo terrible ante los ojos de los hombres, catastrófico, perverso, no. Pecado es cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción, cualquier decisión que no esté en el centro de la voluntad de Dios. Recuerden que la palabra pecado viene del griego
griego amarteia, que es errar en el blanco. Un arquero disparaba, la flecha no daba en el centro, se decía que estaba en pecado. Entonces, pecado no es solamente hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Porque tanto está fuera de la voluntad de Dios hacer lo malo, como está fuera de la voluntad de Dios no hacer lo bueno. O sea, a lo mejor tú dices, oye, yo no trato mal a mi esposa, pero no le das tiempo, no eres cariñoso, no eres comprensivo. Oye, yo no le falto al respeto a mi marido, pero tienes al pobre hombre rasgando las paredes hace 3 meses y no hay ese interés en la intimidad cuando él te busca. Y de todo esto la Biblia habla, ¿verdad? Entonces hay personas que a lo mejor no están haciendo cosas así catastróficas malas, pero les está faltando hacer algunas cosas buenas que la Biblia nos pide que nosotros hagamos. Entonces es el pecado, el significado, no estar en el centro de la voluntad de Dios. Una persona, regresando al punto, que lo reconoce y que dice, no estoy en la voluntad de Dios, mi camino está mal, me falta aquello, esto no lo debería de hacer, esto lo debería de hacer, muy probablemente pronto va a avanzar, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia y va a prosperar. Pero ¿qué pasa con el que lo encubre? No prosperará. ¿Y por qué muchos matrimonios no están prosperando? Y cuando hablo de prosperidad no me refiero al dinero. Prosperar quiere decir ir hacia adelante, avanzar. ¿Por qué están estancados y llevan años en todas las áreas de su vida estancados y no avanzan con sus hijos y no avanzan en su relación y no avanzan en su carácter y no avanzan en sus relaciones y no avanzan en su vida emocional y no avanzan en su vida con Dios, tampoco en sus finanzas? En todas las áreas de su vida están estancados porque no podemos avanzar si tenemos una actitud incorrecta y estamos encubriendo aquello que Dios nos pide que saquemos a la luz delante de Él y que reconozcamos y que nos apartemos. Regresando a Proverbios capítulo 12, el camino del necio, pon mucha atención en las palabras, versículo 15, es derecho en su opinión. No sé si alguien nos puede apoyar a decirles aquí al lado que si van a gritarse para allá, parece que está la porra del Toluca y justamente hoy, ¿verdad? No me tocó ningún viernes que estaban así, digo que griten, pero más para allá, que se vayan a gritar a los baños o al lobby o vamos a hacer un cuarto de gritos ahí, aislado del ruido o lo que sea, ¿verdad? Pero no aquí al lado nuestro. Entonces, fíjate, todos llegamos a tomar malos caminos y el que diga que no, al final que me des autógrafo y que me dé una foto porque la quiero poner en mi cabecera, encenderle velas y volverlo mi nuevo chamán. Y que me dé consejería también y que ore por mí y que me disipule porque sería el primer ser humano en toda la historia de la humanidad que no ha cometido un solo error. Todos vamos a elegir alguna vez un camino incorrecto. No lo estoy justificando, no está bien que lo hagamos, pero por más que tratemos de evitarlo, naturalmente, tarde o temprano nos vamos a equivocar. Insisto, mientras menos lo hagamos mejor. No es de que, si el pastor dijo que era normal. No es correcto, pero va a pasar. Y cuando yo me equivoque de camino, lo importante es que yo reconozca que estoy perdido. El problema de este necio de Proverbios 12 no es que estaba perdido. Había un problema más grande, es que estaba perdido y él creía que estaba bien. Yo les he puesto este ejemplo. Vas manejando con el GPS. Pero tu marido se cree más inteligente que el GPS y dice, no, el GPS está mal. Mi amor, yo aquí nací, aquí viví el tuercas, aquí enfrente estaba la casa de mi tía, ese perro de la esquina también ahí estaba, a lo mejor a su abuelito, pero yo ya conozco la colonia, no necesito eso, yo ya sé dónde estoy. Y resulta que cambiaron calles, sentidos, hicieron nuevas avenidas. Mi amor, pero el GPS dice que es para acá. No, está mal, es para allá. Y acabaron perdidos. ¿A alguien le ha pasado eso o no? Levanten la mano, sean honestos. Y cuando te pierdes, ¿qué tienes que hacer? Volver a aprender la aplicación para que corrija tu ruta. Yo recuerdo que de las primeras veces que íbamos a ir a Querétaro, mi esposa y yo, ella vivió muchos años de chiquita ahí, mi suegra también, y recuerdo perfecto que íbamos con el GPS y les digo, dice que es para allá. No le hagas caso, es por acá. Seguras, pero dice que es por acá. No, es por acá, está mal. Y acabamos perdidísimos. De ahí en adelante les dije, con todo respeto, no me vean feo, pero no me interesa su opinión. El GPS es mi pastor, nunca me perderé, por lugares de delicados tránsitos me hará circular. No le voy a hacer caso ni a la una ni a la otra, porque además se peleaban. Derecha, izquierda, ¿a quién le hago caso? No, así literal, una a la izquierda, otra a la derecha. Y luego se peleaban entre ellas. No, esa a la izquierda, no, esa a la derecha. ¿Y a quién le hago caso? ¿No?
Entonces le hago caso a mi esposa, se enoja conmigo mi suegra. Le hago caso a mi suegra, se enoja mi esposa conmigo. Peléense entre ustedes, yo escucho la voz del GPS nada más. No me interesa lo que me digan. Espero que no vean este video. Y si no, saludos a las dos. Que Dios las bendiga. Entonces sacamos bien perdidos y tuve que poner la aplicación. ¿A qué voy con esto? Cuando tú tienes la aplicación del GPS encendida, te puedes llegar a pasar. Hoy justamente me desvié, metí mal en una calle, pero mientras no lo apagues, ¿qué hace el GPS? Recalculando la ruta. Y es lo mismo con un cristiano que mantiene su conexión espiritual con Dios, que está en la palabra, en oración con un espíritu sincero y humilde, como el rey David. Señor, examina mis pensamientos y conoce mis caminos y prueba mi corazón y muéstrame si hay en mí camino de perversidad, ¿verdad? Quizá invertí algunas de las oraciones, pero básicamente le dice en mis pensamientos, en mis caminos y en mi corazón, en el área emocional, sentimental, muéstrame qué está mal. Porque el hombre, como lo veremos más tarde, llegó a pasar por un periodo de ceguera espiritual en el que dejó de reconocer que estaba perdido, en el que no se dio cuenta del grave pecado que había cometido y pensaba que no había pasado aparentemente nada. Cuando Dios le abre los ojos y recobra el entendimiento y vuelve en sí, él solía orar de esta forma: Señor, muéstrame. Entonces, cuando un cristiano en su matrimonio está orando de esta manera, va a estar creciendo y creciendo y creciendo, porque el Señor le va a estar mostrando constantemente qué áreas de su vida están mal. Pero ¿cuál es el grave problema de muchos matrimonios? Te puedo decir que por lo que me toca ver en consejería, quizá tristemente tengo que añadir, no algunos, más del 50%, son expertos en ver la paja del ojo de su cónyuge, pero desde que se casaron no miran la viga de su propio ojo. Son expertos en reconocer cuando su esposo se equivocó, cuando su mujer está desviada del camino, pero no reconocemos cuando nosotros estamos perdidos. Y buscamos excusas y pretextos, justificaciones, culpables. Y una persona así, no hay manera de ayudarle. Han llegado personas reconociendo que están mal. Por favor, ayúdame, y Dios les ayuda y alcanza misericordia. Pero cuando alguien está consciente de que está mal, pero cree que hay una buena excusa, o ni siquiera reconoce que está mal, ¿cómo le ayudas? Retomando el ejemplo del GPS. Si yo me perdí, pero no apago mi aplicación y sé que estoy perdido, le voy a hacer caso. Y si le hago caso, tarde o temprano, volveré al camino. Aquel que va siendo guiado por la palabra, lámpara de nuestros pies, lumbrera de nuestro camino, Salmo 119, versículo 105, aunque se desvíe del camino, la palabra lo va a orientar otra vez. Pero aquel que cree que está bien, ¿cómo lo puedes ayudar? Entonces, esta es una exhortación, queridos hermanos, porque quizá llevas muchos años pensando que el gran problema es el infeliz desgraciado del viejo cabezón, terco, necio como mula, candidato al anticristo con el que te casaste. Y no has reconocido las áreas en tu vida donde Dios quiere obrar. Quizás has pensado durante años, hermano, que es la mujer creadora del club de fans de Jezabel con la que te casaste el problema. Y si yo tuviera otra mujer, y si yo tuviera otro varón, y no te has dado cuenta que estás como este necio, perdido. Hay cosas que están terribles, que están lastimando tu relación, que están hiriendo a tu cónyuge, que están afectando a tus hijos, y ni cuenta te has dado todavía. Estás tan ciego que quizás hasta el final de este mensaje que oremos y el Señor te las revele, no las has detectado. Y es de vida o muerte. ¿Y qué tanto entendamos o no este principio? Y va a determinar en todas las áreas de nuestra vida qué tanto vamos o no a crecer. No solamente en nuestro matrimonio. Hoy le estoy dando énfasis al matrimonio, pero podemos hablar de esto con un montón de áreas. Hay gente que todo el tiempo, al rato veremos, está buscando culpables para todo lo que está pasando en su vida, pero nunca reconocen su situación. Y alguien que está mal y reconoce que está mal, hay manera de ayudarle. Pero alguien que está mal y no lo quiere reconocer, va a acabar perdido. ¿Por qué los terroristas se ponen bombas, se estampan contra edificios, se explotan a sí mismos, se inmolan y matan a un montón de personas y cometen esos actos tan atroces? Dices, porque están locos, sí, desde nuestro punto de vista, pero desde su perspectiva, ellos creen estar haciendo lo correcto. Ellos creen que Alá los está esperando en el cielo con no sé cuántas vírgenes. Ellos creen que están matando a los infieles.
Entonces, ¿cómo haces entender a alguien que está haciendo algo que está mal cuando piensa que está bien? Ellos están haciendo algo malo, pero el problema de fondo es no lo malo que hicieron, sino que ellos no lo reconocen. Y este es el peligro del autoengaño espiritual en la vida de un creyente. Y a lo mejor tú dices, yo jamás me pondría una bomba. Bueno, ¿no te has puesto una bomba y no te has inmolado frente a un edificio? Pero llevas años causando explosiones con tus hijos. Los tienes destruidos, los estás afectando a tu esposo, a tu esposa, has afectado tu salud, tus finanzas, el llamado que Dios tiene para tu vida. Estás todo el tiempo con chalecos de bombas explotando tu ministerio, explotando tu economía, explotando tu relación con Dios, explotando tu familia y no te has dado cuenta porque estás ciego. Y cuando un matrimonio, una de las dos partes o las dos, se ciegan y nada más miran la paja del ojo del hermano, de la esposa, del esposo, y no son capaces de reconocer la viga de su propio ojo, no hay manera alguna de ayudarles. Dices, ¿cómo no, pastor? Si escuchan una buena palabra, hipotéticamente, en teoría sí, pero si escuchan la palabra y creen que no es para ellos, ¿cómo le haces? Y créeme que pasa. Yo te he puesto este ejemplo. El primer ministerio en el que serví fue la mesa de materiales donde se vendían las conferencias del doctor Alducin. Hace algunos años cuando se vendían en cassette y en VHS. ¿Quién se acuerda de esos formatos? Los más jóvenes dicen, ¿qué es eso? ¿Verdad? Luego pasamos a CD y DVD, luego a CD y Blu-ray, luego MP3 y luego ya no se vende nada porque todo está en internet gratis. Y me acuerdo en ese entonces que los domingos teníamos como 2 mesas con unas máquinas que llamábamos los ataúdes. ¿Las llegaron a ver o no? Que las cargamos así, una persona aquí, otra de allá, eran cajas gigantes y en cada caja 4 máquinas y en cada máquina 4 cassettes, o sea, eran 4 cassettes por máquina y en cada mesa 4 máquinas, o sea, un total de 32 cassettes al mismo tiempo. A veces conectábamos 3 a la vez. El caso es que eran un montón, así en fila, como en 2 minutos grababas todo el cassette y la gente se formaba. Y nosotros más o menos teníamos idea de lo que se vendía. Y cuando era un mensaje de paz, de ánimo, de la familia, las filas eran enormes y todo el mundo lo quería para volver a escuchar. ¡Ay, qué bonito mensaje! Yo lo quiero escuchar. ¡Ay, qué preciosa palabra! Yo lo quiero escuchar. Pero cuando era un mensaje de arrepentimiento, una confrontación a cambiar, la fila se reducía a la tercera parte. Y ningún cassette era para la persona que estaba formada en la fila. Todos eran, yo quiero 3 para mi tío, para mi papá y para mi mamá. ¡Qué buena palabra del pastor! ¿Cómo no vino mi esposo? Si hubiera venido mi hijo, pero deme un cassette que se lo voy a llevar. Y deme 2 para mi vecino y 1 para mi primo, el pagano que no vino. Siempre que la palabra era bonita, la prédica, digan conmigo, era para mí. Pero si la prédica era de confrontación, era para los demás. Así es el ser humano. Difícilmente la gente se abre y se vuelve vulnerable delante de Dios y reconoce, Señor, está mal. Porque el primer paso para cambiar y para que Dios pueda prosperar y bendecir nuestra relación es un baño de humildad. Es pararme frente al espejo y decir, Señor, aunque te conozco y he sido perdonado, y conozco la Biblia y he nacido de nuevo, hay áreas en mi vida que todavía tú tienes que cambiar. Pero ¿qué le pasa a mucha gente que viene a Cristo y piensa que como ya soy cristiano, aleluya, y me sé la Biblia y ya estudié el instituto teológico y ya me gradué y vengo los domingos y sirvo y disipulo, entonces ya todo en mi vida está bien y solamente los demás deben de cambiar, pero yo no? Y esa persona hasta ahí llegó, se estanca, ya no va a crecer. Está poniendo límites. Ya no está abierta a que Dios le siga mostrando qué áreas de su vida puede mejorar. Y es como si un profesionista, un deportista dijera no tengo nada que aprender. Y tuviera personas con más experiencia que ellos que los quisieran aconsejar y dijeran no, yo ya lo sé todo. Ahí se van a quedar estancados. Entonces tú dices, Jesse, esto en la Biblia está explicado de forma explícita de que la gente ante lo bueno escucha y ante lo malo señala a otros. Sí. El mismo hombre que te conté hace rato, David, al que la Biblia llama un hombre conforme al corazón de Dios. Tú conoces su historia. El hombre
Un día por la tarde, segundo libro de Samuel, capítulo 11, paseándose en el terrado de su casa, ve a su vecina bañándose, él la manda a llamar, se acuesta con ella sabiendo que era casada, la embaraza y a fin de cuentas, para no perder tiempo en detalles, manda a matar a su marido junto con un grupo de gente que lo acompañaba. No mató solamente a Urías como la gente predica, era imposible que un solo hombre fuera al centro del ejército e ir solo en una torre, ni que estuviera tonto. Digo, es así, pero no tanto, ¿verdad? Entonces tenía que ir con un grupo de personas para justificar su muerte y probablemente como era de los valientes, tuvo que ir otro grupo de valientes. Fue un multi-homicidio cometido por el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pasan los años y llega el profeta Natán y le da un mensaje de parte de Dios que te lo voy a resumir. Lo encuentras en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y le dice: David, tengo un caso que consultar contigo. Fíjate que vino un hombre del camino y le pidió a un millonario una corderita de tantas que tenía. Y en vez de tomar de las suyas, fue con su vecino que solo tenía una que la había criado desde que era pequeñita y la había cuidado con todo su corazón y con toda su alma y la mató y se la dio a ese hombre. ¿Qué tenemos que hacer con este hombre? Y David dijo textualmente, la Biblia nos cuenta que David dice las siguientes palabras: vive Jehová, o sea, pon a Dios por testigo, bien religiosotes que somos, que el que tal hizo es digno de muerte. David, le responde Natán, tú eres, hasta el bebé está llorando de la tristeza. Tú eres aquel hombre. Y ahí David cae en cuenta de lo ciego espiritualmente que estaba, que es capaz de dictar un juicio de muerte sobre una persona y no se da cuenta que esa persona era él mismo. ¿Cuántas veces estamos como David? Y hasta que no viene Natán, la palabra de Dios, a confrontarnos, a hacernos ver, ese soy yo, no cambiamos. Y estamos como estos hombres que también Jesús escribió en Lucas 18, del 9 al 14, orando los dos. Porque, ojo, te dije hace rato, David oraba para que Dios le mostrara. Después de esto aprendió a orar: Señor, muéstrame pensamientos, caminos, corazón que está mal. Porque no es solamente orar, es orar con humildad. Los fariseos también oraban. Jesús puso un ejemplo de un publicano y un religioso en Lucas 18, del 9 al 14. Y uno estaba dándose golpes contra la pared: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Y la oración del otro era: Señor, te doy gracias porque no soy como esa chusma, inmundo pecador, aleluya, sino que yo ayuno y oro y diezmo. Y Jesús concluye que subió, bueno, voy a leer textualmente la respuesta para no inventar, de Lucas capítulo 18, ni parafrasear. No recuerdo si era la que subió a la oración o fue justificado primero uno que el otro, pero sea cual sea, ahora sí que como dice el meme, haya sido como haya sido, la conclusión es impresionante. Lucas 18, voy a leer solamente el final de la historia, versículo 14. Sí, era justificación. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Probablemente el otro era en sus hechos aparentemente mejor. Y quizá no había tantos detalles que corregir, pero esos pequeños detalles estaban, di conmigo, encubiertos. Y quizá el otro tenía muchas áreas de su vida que cambiar, pero él, di conmigo, se estaba exponiendo. Y a largo plazo, el religioso habría quedado estancado, mientras que el otro sería justificado e iba a crecer. ¿A cuál de los dos nos parecemos más? Llego cada noche orando: ay, Señor, otra vez mi marido, otra vez mi mujer. ¿Estoy como el publicano? Ay, qué bueno que yo no soy así. O no me enfoco en él y en ella tanto como me enfoco en mí. Y le digo: Señor, ayúdame. Señor, muéstrame. Señor, cámbiame. Señor, corrígeme. Señor, obra en mi vida. Hazme un mejor esposo, hazme una mejor esposa. Mis hermanos, el que está ciego no va a prosperar. El que es humilde va a reconocer y va a avanzar. Y esto se los he compartido, viene desde el huerto del Edén, ¿te acuerdas? Pecan los dos y cuando Dios los confronta, uno le echa la culpa a la mujer y la mujer, como no tenía quien culpar, culpó a la serpiente. Ninguno reconoció su condición. Me fascina la historia del paralítico de Betesda porque llegamos muchos años después en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 5, te la voy a resumir, y vemos
que no fue un detalle específico de Adán y Eva, sino que es una característica muy común en el ser humano, que quizá por tantos complejos, por tanto daño a la identidad desde la infancia, crecemos con un caparazón y en vez de bajar la guardia delante de Dios, para no vernos vulnerables, estamos buscando siempre excusas para no reconocer que hay un problema en mi vida. Porque es más fácil señalar a los demás que asumir mi responsabilidad. Y esto fue lo que pasó con este paralítico, que tenía 38 años, lisiado en ese estanque, donde cuenta la historia que a veces un ángel venía, movía el agua, y el primero en entrar era sanado. Y Jesús viene con este hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y si tú eres ese hombre, ¿qué tienes que responderle a Jesús? Sí, quiero ser sano. La pregunta es muy sencilla, la respuesta también lo es. El hombre no solamente no responde a la pregunta de Jesús, intenta explicar por qué está lisiado y por qué no ha sanado. Y el problema es, uno, que no respondió, y dos, que su explicación tampoco estuvo bien. Porque si quieres explicar, respondes, Jesús, fíjate que llevo 38 años lisiado, no sé cuál fue la explicación, me atropelló un camello, me caí de un árbol, lo que sea. Por cierto, aguas con lo que ven en televisión, porque hay una serie por ahí que te puede servir para entretener, pero que no la tomes como si fuera la Biblia, de Chosen. Porque apenas platicando con mi hijita me decía, ¿y él se cayó de un árbol, le da papá? Le digo, no. Yo lo vi en The Chosen, le digo, bueno, sí, Chosen supone muchas cosas que quizá pudieron haber sido, pero no afirma la Biblia que así fueron. La Biblia solamente dice que estaba lisiado, nunca dice que se cayó de un árbol, ¿verdad? Lo que la mayoría de los teólogos creía es que jugaba para el Cruz Azul, que contrataba puros lisiados, o algo por el estilo, pero no se sabe a ciencia cierta de dónde vino este problema de sus piernas. Entonces, bueno, el hombre, en vez de explicar, fíjate lo que le dice, Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando el agua se agita, y entre tanto que yo voy, otro descienda antes que yo. Fíjate lo que hay en su mente. Señor, o sea, el problema no soy yo, no me tendrías que sanar. Yo ya podría haber sanado si alguien me ayudara. No es tanto que esté lisiado, sino que ninguno de estos infelices a mi alrededor, ¿tú lo puedes creer?, me quiere ayudar a entrar al estanque. Habla con ellos. Fíjate lo que hay en su mente. No tengo quien me meta al estanque. Porque es más fácil decir, no me quieren ayudar, que reconocer, yo no puedo entrar. Di conmigo, uyuyuy. Ay, ay, ay. Porque el otro era abrirse delante de Jesús, ser vulnerable, quitar ese caparazón y reconocer su triste realidad. Estoy lisiado. Yo no puedo entrar. Necesito ayuda. Venimos a Cristo y Jesús se presenta. Hey, ¿quieres que te sane? Y yo no sé con qué estás luchando, pero Él lo puede transformar. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, 2 Corintios 5:17, todas son hechas nuevas. Y yo puedo cambiar ese carácter de ogro que tienes, esa frialdad que tienes, esa falta de interés que tienes, esa forma de hablar, esa apatía, lo que sea, esa inmoralidad. Yo te puedo ayudar, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, Gálatas 5:22. Si te rindes a mí y permites que mi Espíritu Santo obre en tu vida, Él puede empezar a producir todo esto. ¿Quieres que te sane? Pero ¿qué hacen muchos en su matrimonio? Repito, esto le puedo dar muchas aplicaciones, pero me estoy limitando al matrimonio. En vez de decir, sí, Jesús, sáname. Ya no quiero ser ese esposo que he sido durante 30 años, durante 10 años. Señor, sí, cámbiame. Ayúdame a ser una mujer virtuosa como la de Proverbios 31. Ayúdame a respetar a mi marido. Ayúdame a amar a mi mujer. Sí, es verdad. He sido frío, he sido áspero con ella. En vez de abrirnos delante de Jesús y reconocer, Señor, necesito ayuda. Y humillarme en la intimidad, en oración, en alabanza, quebrantarme delante de Él, clamando para ser lleno de su Espíritu día con día y permanecer lleno de Él, lleno de su palabra, y que su influencia en mi vida me vaya cambiando. Muchos optan por el camino más fácil. No, Jesús, pero yo no estoy tan mal. O sea, no es que esté lisiado. Yo podría sanar y entrar al estanque si alguien me ayudara. Si tuviera otra mujer y no la vieja bruja que me diste, yo sería diferente. Si tuviera otro esposo y no el candidato al anticristo con el que me casé,
yo sería diferente, pero es que me hace enojar, me saca de mis casillas. Yo no estoy inventando nada, yo los he tenido en consejería. Y me he dado cuenta que en muchos casos el problema no es ignorancia de los principios de la palabra. Que cada quien reconoce lo que está haciendo mal y lo que no está haciendo bien. Lo que les falta no es información de lo que tienen que hacer. Lo que les falta es dejar sus pretextos para dejar de hacerlo. Porque lo que me dicen es esto: pues sí, es que yo le respondo así, pero es que ella me habla así. Ah, o sea, sabes lo que está mal, pero crees que hay una buena excusa. Y ella lo mismo. Pues sí, es verdad, yo le hablo así, pero es que él es así conmigo. Mismo caso. Como si pudiéramos llegar delante de Dios y Dios dijera, bueno, pues sí, fuiste un desgraciado, pero pues también la señora que te tocó tan loca, pues, te entiendo, hijo, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo si estuviera en tu lugar. Y los ángeles, no, Señor, pero escucha la versión de la señora. A ver, no, pues sí, también, los entiendo a los dos. Ni modo, síganse rompiendo la cabeza, aventándose sartenes y está bien. No. En el reino de los cielos no hay excusas. Y Dios nos desarma cuando hablando a siervos, a jefes, a hijos, a padres, esposos y esposas, cierra Colosenses 3 en ese contexto diciendo en el versículo 23, y todo lo que hagan, lo van a hacer como para Dios. Entonces ya no es de que si se lo merece o no se lo merece. Y lo hice porque ella es así o porque él es así, dice Dios, yo te lo di todo, te lo estoy pidiendo para mí, no para él o para ella. No es si ella se lo merece, si él se lo merece, es que Cristo Jesús se merece lo mejor de nosotros. Y cuando alguien viene con esa humildad delante de Dios, se acaban los pretextos y empiezan a nacer convicciones. Y cuando hay convicciones hay cambios, y cuando hay cambios hay restauración. Mientras sigan los dos buscando culpables, excusas, fue la serpiente, fue la mujer, no me quieren ayudar, no vas a avanzar. Y lo más trágico es que no solo tu matrimonio, sino que te puedo apostar que el resto de tu vida esté igual, porque hay un principio que no has detectado, que eres tan orgulloso, tan soberbio, tan ciego, que no tienes el hábito de reconocer cuando te has equivocado y vives la vida buscando culpables. Entonces, si tu economía está mal, eres de los que no reconoce, he sido mal administrado, he tomado malas decisiones, he sido guiado por mi carne, no he tenido dominio propio para restringirme de cosas que quería cuando no era el tiempo, no he seguido los principios de la palabra, ¿no? Seguramente eres de los que dice, es que la cosa está muy mal en el país, es que mi jefe no es justo conmigo, es que es culpa del PRI, luego fue culpa del PAN, luego otra vez fue culpa del PRI y ahora es culpa de Morena. Y toda la vida vas a culpar a alguien. Eres de los que culpa al Seguro Social en vez de reconocer que ha tratado su cuerpo como un basurero municipal y no como el templo del Espíritu Santo. Porque yo he insistido que el cristiano que cuida su cuerpo como el templo del Espíritu, salvo casos muy específicos de alguien que tuvo alguna situación fuera de la norma, de la estadística, de la regla, no requeriría ni el seguro ni ningún sistema de salud hasta que ya tuviera muchos años de edad avanzada. Pero somos el país número 1 de sobrepeso, diabetes, hipertensión, ya desde los chiquitos, ¿verdad? Obviamente esto altera nuestra salud, afecta a nuestro cuerpo y vamos al seguro y no hay atención, no hay medicinas. Y en vez de reconocer, tengo que dejar de tragar como troglodita, tengo que cuidarme, soy el templo del Espíritu, no estoy honrando a Dios. No es que yo esté mal, es que Claudia Sheinbaum prometió y no ha cumplido. Cuando tú no tendrías ni siquiera que necesitar. Y lo último que un cristiano le debería interesar es cuál es la promesa de campaña para el Seguro Social, a menos que tenga más de 65 años, 70 años en adelante. Antes de esa edad, salvo casos muy puntuales de alguien que tuvo algo por causas ajenas a su cuidado, no le debería de interesar. Pero sí, estamos acostumbrados. Acostumbramos a nuestros hijos a lo mismo. A buscar excusas, culpables, justificaciones. Lo vemos ahora en el colegio. A papis que son humildes y reconocen, mi hijo tiene que tratar esta área. Con nosotros, Sumis habló el año pasado y nos dijo, vale, está bien aquí, pero tiene que tratar estas áreas. Y ve y pregúntale a mi hija si no me crees. Ahí meten unos tehuacanazos el domingo a solas y ella alucinaba a esa maestra. Y yo no quiero ir a la escuela y solo porque son mis papás y ahí me pusieron, ¿verdad? Pero se levantó en armas contra la Miss. Imagínate lo que sentíamos si ella fue nuestro motor.
de cómo estaba. Y un papá sobreprotector, no, pues cambió a la Miss. La dejamos. Mi hija cambió, terminó amando a su maestra. Porque reconocimos en qué áreas tenía que cambiar ella. Yo no entiendo este principio. Ay, pobrecita de mi hijita, sí, es culpa de la Miss. Si tenemos papis que colaboran con nosotros y que han reconocido, pero también algunos que no, aunque estén 3 maestros de testigos y 4 compañeros, no, es un complot. O sea, se discipularon con López Obrador. Siempre es un complot. No, 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 no. Les hacemos mal a ellos y a nosotros. Y en todas las áreas de nuestra vida, en un futuro, el problema es que es imposible evitar que no cometan errores o que nosotros lo hagamos. Todos lo haremos, pero estamos sembrando un principio de cuando te equivoques, busca excusas, pretextos, culpables. Ahí tienes un montón de ardidos que dicen que el América fue tricampeón por el árbitro, porque nunca aprendieron esto. No les hizo mucha gracia a los del Toluca, ¿verdad? Esto obviamente es broma nada más, pero ya en la vida real es importante. Entramos al trabajo y fíjate, hay personas, los he conocido, ¿eh? Yo no te estoy inventando nada. Estoy dando ejemplos de cómo un mal hábito no solamente afecta al matrimonio, sino todas las áreas. Personas que llevan en un año 5 o 6 trabajos distintos. Han renunciado. Pastor Yossi quizá conoce algunos de los casos que estoy comentando. Y siempre hablas con ellos nunca tienen la culpa. Siempre fue el jefe, los compañeros, las condiciones de la empresa, nunca fui yo. Entonces de niños crecieron así, se vuelven adultos y en todas las áreas de su vida, salud, finanzas, matrimonio, van a culpar a todos. Todos serán responsables menos ellos. No hay manera de ayudarle a alguien que no tiene una actitud de humildad, que no reconoce su pecado, que está mal, en donde no está dando en el blanco, en donde no está acertando. Los hemos visto en la congregación también. Hay de los dos casos, personas que exhortamos, que disciplinamos y que reconocen, sí me equivoqué, gracias. Y gloria a Dios por ellos. Yo no quiero ser amarillista y decir, todo el mundo está mal. No, hay mucha gente linda que ha dejado que Dios sobre en su vida. Pero hay mucha gente que va a buscar culpables, pretextos, justificaciones. Pues sí, murmuré y chismeé del hermano, pero es que el hermano me hizo. Pastores que han dividido iglesia, sí la dividí, pero es que el pastor hizo. Y en vez de reconocer lo que hice no es bíblico, no es la voluntad de Dios. El que crece con este principio siempre tendrá una buena excusa. Le preguntas a los divorciados, cada quien tiene sus pretextos. ¿Te asombraría si te digo que aún hombres que han cometido infidelidad, en vez de humillarse y decir, Señor, perdóname, violé el pacto matrimonial, fui tan cobarde que no cumplí ni con mi palabra, porque yo fui el que con mi gran bocota le dije a mi esposa, prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. Cristianos, testigos de Jehová, católicos, musulmanes, ateos firmaron frente al juez y se dijeron estas palabras. No se trata de si eres o no creyente, se trata de que supuestamente tienes una palabra. ¿Sabes qué es lo que hacen muchos? Pues sí le engañé, pero es que ella era esto, ella hizo lo otro. Están tan ciegos, tan endurecidos, tan envanecidos, tan endiosados consigo mismos, que ni siquiera un pecado de adulterio son capaces de reconocer como algo incorrecto. Siempre hay una buena excusa para el que está ciego. Siempre hay un buen pretexto. Siempre habrá quien culpar para aquel que no quiere reconocer su situación delante de Dios. Repito, insisto, el mismo rey David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, llegó a caer en ese estado. Y si le pasó a él, imagínate qué nos espera a nosotros. Por eso es bien importante, queridos hermanos, que nos analicemos en intimidad con Dios. Quiero casi concluir con esto. El problema es que nos comparamos con otros. No soy tan malo como mi vecino. No la golpeo como mi compadre. No le he sido infiel como mi comadre.
Ay, conozco una pareja de líderes en la iglesia y son peores que yo. Tantos pastores que han quedado en adulterio. ¿Y quién nos dijo que ellos eran el modelo a seguir? Ese es un problema muy grave del cristianismo moderno. Estamos tan llenos de redes sociales que tenemos las imágenes de tanta gente y nos enteramos de la vida falsa de tanta gente que al ver tantas cosas tan mal, cometemos el error de entonces creer que nosotros estamos bien. Porque como dice Primera de Juan Diego 10:12, en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Y se nos olvidó que nuestro modelo a seguir no son los ciegos, sino Jesús. Que Pablo no dijo sean imitadores de mí, sino que añadió, así como yo de Cristo. Que la carrera que tenemos por delante, según Hebreos 12, versículos 1 y 2, se corre con los ojos puestos, no dice en los apóstoles, en los discípulos, sino en Jesús. Si tú te comparas con los demás, encontrarás áreas de tu vida donde tú vas a estar mejor y te vas a justificar. No soy tan mala, no soy tan malo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Pero cuando tú vienes a la Biblia y te comparas con Jesús, es imposible permanecer ciego y soberbio. Por eso hay tanta dureza, tanta ceguera, tanto orgullo, tanta soberbia espiritual. Porque nos hemos olvidado de pararnos frente al espejo, no del hermano, sino de Jesucristo. Imposible mirarte a la luz de Jesús y creer que todo está bien. Tú te paras frente a Jesús. Y no hablo de llenarte de culpa, vergüenza, condenación, aventarte por la ventana. Hablo de los bienaventurados que Jesús dijo, los humildes en espíritu, los que tienen un corazón contrito y humillado. Los que se paran frente a Jesús y dicen, Señor, te necesito tanto. Hay tantas áreas de mi vida donde tú todavía tienes que obrar. Hay tantas cosas que tengo que cambiar, hay tantas cosas que no están bien. Y cuando tú comiences a trabajar contigo mismo y reconozcas tu camino y reconozcas tu pecado, lo que está bien, lo que no está bien, lo que no estoy haciendo, lo que estoy haciendo de más, entonces Dios puede comenzar a trabajar. Entonces Dios empieza un proceso de transformación. Entonces, aunque estés perdido, perdidísimo, mientras el GPS esté hablando y tú estés siguiendo sus indicaciones, solamente es cuestión de tiempo para que pronto estés en el camino correcto. Pero si tú estás perdido y crees que no estás tan perdido, seguirás perdido. Queremos cambiar y que Dios obre nuestras vidas. Termino con esto. Necesitamos un golpe duro al ego, a ese caparazón, a ese orgullo, y venir delante de Dios y decir, Señor, todavía me falta tanto. Pablo lo dijo. El hombre predicó por todo el mundo entonces conocido, fundó iglesias, escribió cartas, 13 de 27 de los documentos que conforman el Nuevo Testamento de su autoría. El hombre naufragó, fue encarcelado, hizo milagros. Le dice a los romanos en el capítulo 15, predicado el evangelio en todos los lugares donde no se ha anunciado, he ido con demostraciones de poder, Dios hacía milagros a través de su vida. O sea, ¿qué no tiene este hombre en su historial? Y qué humildad de decir, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta para ver si soy digno del supremo llamado. O sea, el hombre pudo haberse parado y aquí con ustedes el gran, el magnífico, el único, el inigualable, el apóstol Pablo. ¿Te imaginas si hoy tantito la gente se siente con poquito que comienza a ser Pablo? Sí tenía mucho que jactarse. Y tiene la humildad de decir, todavía me falta tanto. Sigo corriendo, sigo aprendiendo, sigo sujeto a Dios. Esta es la gente que Dios levanta y que Dios usa. ¿Y quién fue Pablo? Un experseguidor del cristianismo, pero confirma la tesis con la que comenzamos el mensaje. Él, cuando Cristo se le apareció, reconoció su pecado, no buscó excusas ni pretextos en su vida, sino que buscó ser sensible y humilde a la voz del Espíritu Santo.
Y lo primero que le dijo a esa voz que se le apareció fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Terminemos orando de esta forma. Cierra tus ojos conmigo. Y no le digas: Señor, haz que mi esposo haga esto. Haz que mi esposa deje de hacer lo otro. Hoy humíllate delante de Dios y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dile: perdona, Señor, mi orgullo, mi ceguera, mi soberbia. Dios, he sido tan arrogante y ni cuenta me había dado. Viendo un montón de pajas sin mirar mi propia viga. Como David emitiendo juicios sin darme cuenta de cuántas cosas que hacía eran peores que lo que señalaba. De repente te conocí y al saberme justificado y santificado, se me olvidó que eso no es sinónimo de que ya soy perfecto. Se me olvidó que seguimos en un proceso de santificación progresiva, donde la idea es día con día ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. No hasta la estatura del hermano, del vecino, del primo, del papá, del abuelo, del pastor, hasta la tuya. Eres tú nuestro modelo, eres tú nuestro ejemplo. Y sé humilde en tu lugar y dile: Señor, lo olvidé. Y caí en esta trampa que tantos han caído desde el huerto del Edén. Culpé a mi cónyuge, culpé al diablo, culpé como el paralítico de Betesda a los que estaban a mi alrededor, culpé a la iglesia, culpé al pastor, culpé a mis hermanos, culpé a mi familia, culpé al gobierno, culpé a mis compañeros de trabajo, a la familia de mi esposo, de mi esposa. Pero ¿hace cuánto, querido hermano, hermana? Fíjate, ¿cuándo fue la última vez que viniste delante de Dios y en oración le dijiste como David: Señor, dime hoy qué está mal? Háblame, Espíritu Santo, y revélame, ilumíname. ¿Qué acciones, qué palabras, qué pensamientos, qué sentimientos no están bien? Dile: Señor, quizá al no hacer esto, estoy perdido y ni cuenta me he dado. Y si es así, ya no quiero seguir perdido. Si estoy perdido, no quiero lamentarme por estarlo. Pero sí quiero dejar de estarlo y que me ayudes a volver al camino. Dile: Dios, ya no quiero culpar a mi esposo, a mi esposa. Hay áreas en su vida que tienes que trabajar, sí, tú te encargarás de ello. Pero él o ella, su cambio no es mi responsabilidad, mi vida es mi responsabilidad. Dile: Señor, cámbiame a mí primero. Saca mi viga primero. Hoy responde lo que no respondió ese hombre en el estanque de Betesda. Hoy descúbrete frente a los ojos del Maestro. Hoy deja de esconderte tras ese caparazón. Preséntate vulnerable. Olvídate de todo prejuicio y de todo complejo y todo aquello que fue causado quizás desde hace muchos años y has estado tú buscando la manera de evitarlo y no confrontarlo. Y hoy preséntate tal cual eres y dile: Señor, sí quiero ser sano, sí quiero ser sana. Dile: sí, Jesús, estoy lisiado, estoy lisiada. Y llámale por su nombre a aquello que sabes que está mal y dile: ayúdame a cambiar a mí. Toma unos segundos y llámale por su nombre. Dile: Señor, mis pensamientos, mis emociones, mis palabras, mi forma de hablar, cómo administro mi tiempo, mi cuerpo, mis recursos, la relación con mis hijos, mi carácter, el manejo de mis emociones. Si hay áreas donde no te has dado cuenta, dile: Espíritu Santo de Dios, saca la luz, pon en mi mente todo aquello que está mal, reprende, Señor, todo espíritu de estupor que me ha tenido adormecido. Y hoy muéstranos, Señor, todo aquello que tú tienes que transformar en nuestras vidas.
porque no queremos seguir como David estaba. Háblanos como lo hiciste con David a través de Natán. Muéstranos en qué área somos nosotros aquel hombre, aquella mujer. Muéstranos, Señor, todo aquello que hemos hecho sabiendo que está mal, pero que hemos creído que teníamos una buena excusa, un buen pretexto, una buena justificación. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile: Señor, hoy te entrego mis excusas baratas. Hoy renuncio a mis justificaciones. Hoy me deshago, Señor, y desecho todo pretexto que he levantado como barrera para no hacer tu voluntad. Y dile: lo que me pidas que haga, lo haré. Y lo que me pidas que no haga, lo dejaré. No me importa cómo reaccionen los demás, en este caso mi cónyuge. Me interesa primeramente agradarte a ti. Y sabes, hermano, hermana, si cambias tú, con el tiempo también lo hará tu cónyuge. Pero comienza por ti mismo, por ti misma. Y dile: Señor, sáname. Ya no quiero estar lisiado. Reconoce lo que Adán y Eva no hicieron. ¿Qué hiciste, Adán? Dile: Dios, pequé. No fue mi mujer, yo lo hice. Yo tomé la decisión. ¿Qué hiciste, Eva? Ya no culpes más a la serpiente. Dile: Señor, yo decidí comer del fruto. Reconoce aquello que ha estado mal. Dile: Señor, esto estuvo mal y ya no quiero justificarlo más. Ya no quiero encubrir mi pecado y no prosperar. Ya no quiero ser ese necio, esa necia, que está perdido y que no lo quiere reconocer. Recalcula mi ruta, ilumíname con tu palabra, enséñame a volver al camino y a ser el hombre, la mujer que tú quieres que sea. Dios, yo oro para que así sea, que seas tú hablando cada día de nuestras vidas a través de una oración sincera, con un corazón humilde, a nuestros corazones, mostrándonos nuestros caminos y llevándonos al camino de tu voluntad. Que de hoy para atrás todo pecado, no importa su gravedad, al ser confesado y con tu ayuda al apartarnos, Señor, no traiga más tormento y que mis hermanos y hermanas puedan descubrir tu misericordia y puedan prosperar en todas las áreas de su vida. Que en el nombre de Jesús, Señor, se termine el hábito de la soberbia y el orgullo de no reconocer en qué nos hemos equivocado y se ha cambiado por el hábito de mirarnos a nosotros mismos y reconocer en qué áreas hemos de crecer y que podamos empezar a ver tu mano y tu poder obrando en todas las áreas de nuestra vida y que transmitamos estos principios a nuestras generaciones para que también ellos sean humildes y sepan reconocer cuando hay áreas donde tienen que ser transformados por ti, Señor. Obra en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Transfórmanos, Señor. Cámbianos, sánanos, levántanos. Ya no queremos estar lisiados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación
del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.